¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenido, Hernán, al programa. ¿Cómo estás? Un vaso de agua hay que dejarlo tomar, Sí. por favor. Sí, No, para eso, para hablar. ¿No? Bueno, Se seca la boca. Hernán es, bueno, entre muchas otras cosas, Hernán ha sido embajador en Uruguay durante varios años y en aquellos momentos en que yo estaba en la Cancillería nos tocó interactuar y trabajar y bueno, es una de las personas que uno se lleva de acervo de aquel paso que me tocó esa década, más de una década en la Cancillería. Pero hoy nos convocan, acabamos de hablar con Ariel Basteiro, Ariel nos dio un panorama de la situación en Bolivia, de cómo está el problema de la cefalía, la reunión de la Asamblea Constituyente, bueno, en fin, toda esa lógica de situación. Por supuesto, no hace falta perder el tiempo en hacer las condenas necesarias, que en las que todos ya hemos coincidido y hemos desarrollado. Tenemos incluso que Susana Malcorra, ex canciller, la primer canciller del gobierno de Macri, ha hecho una rotundísima explicitación de que esto es un golpe de Estado, como si hiciera falta, ¿no? Como si hiciera falta que alguien, solo el hecho de que alguien en la línea de sucesión, su hermano está siendo amenazado con un arma para que él renuncie, solo ese detalle, rodeemos con todos los otros detalles y lo veremos más todas la entrada de un hombre sin representación política en la Casa de Gobierno, con una Biblia, remedando una lógica de la conquista y depositando una Biblia, casi faltaba un exorcismo, una espada en la mano, bueno, ese tipo de situaciones. En una situación regional nos vimos con Hernán el sábado, lo comentábamos al principio del programa, en la reunión de lo que debía ser una reunión casi de alegría, excluyentemente por la liberación de Lula el día anterior, por el primer evento internacional que lo tiene Alberto Fernández como presidente electo y por lo tanto la perspectiva de un cambio en la región. Bueno, y nos vemos bañados en esta situación. También quiero decir, Hernán y otros embajadores, algunos de ellos retirados, muy queridos también amigos, como Vittorio Tachetti y otros más, también sacaron un documento esta semana dejando un poco, señalando la herencia que deja la Cancillería de Forí, a quien el presidente electo, Alberto Fernández, ha definido como una tragedia de la diplomacia argentina, y yo comparto soberanamente toda esa caracterización. Bueno, así que hay varios temas, Hernán, y vamos a tratar de ir tocándolos todos, ¿no? Mira, primero agradecer la invitación, siempre es interesante poder tener un espacio para transmitir lo que uno piensa. Yo no me voy a sumar a las condenas que no hace falta, pero sí voy a decir algo que para mí es evidente. Desde el retorno a la democracia no hemos tenido nunca una cancillería como esta, ni un canciller como este. Este es un verdadero mamarracho desde el punto de vista de la diplomacia. Es un profesional de carrera, no es un improvisado, pero tiene una vocación de servilismo propio de quien ha sido siempre un mayordomo. Es decir, su tarea en general ha estado en protocolo y ceremonial. ¿Alguna vez ha dicho que es peronista él? Él tiene mala memoria, muy mala memoria. Él fue en su momento jefe de ceremonial del entonces gobernador Rucauf. El vicegobernador de ese gobernador Rucauf es Solá, que según él no sabe hablar. No se había dado cuenta entonces que no sabía hablar su vicegobernador. Después la historia de Rucauf la conocemos todos. Él huyó de la provincia de Buenos Aires porque no podía hacer frente a la crisis y quedó Felipe Solá a cargo de esa provincia. Pero además, este hombre después se fue 10 años de embajador a Portugal. Me tocó conocerlo en esa gestión y la verdad que no sé si mi primera impresión fue bastante negativa. Bueno, él encontró esos destinos de privilegio en donde uno hace muy poco y disfruta de un lugar muy, muy lindo. Sí. Portugal es un gran país. Cuando fue la cumbre iberoamericana en Estoril, que me tocó participar, acompañar la delegación, estaba Jorge Tayana, todavía era canciller, con Cristina, presidenta, hizo una serie de desplantes en ese momento, a los gritos, peleándose,
con algún celo con quien era el embajador en ese momento en España, la cumbre iberoamericana, como se sabe, es una cumbre donde está Portugal, España y los países iberoamericanos. Bueno, y la verdad que la imagen que me dio en ese momento fue absolutamente negativa de todo punto. De todo eso él se ha olvidado. Y ahora, en la última etapa de su carrera, porque después de esto, obviamente su carrera ha concluido, él mismo la ha cerrado con un papelón siniestro, que es esta actitud dubitativa, que no es responsabilidad exclusivamente de él. El presidente indudablemente no se quiere manifestar, no se ha manifestado, dice que no estamos ante un golpe de Estado. Es decir, esto es una vergüenza. A ver, como país hemos quedado en la peor de las situaciones, habiendo podido, primero porque los lazos que nos unen con Bolivia a nivel pueblos, ¿no?, que es lo importante, los gobiernos son circunstanciales, pero los pueblos no. Exigía que la Argentina ofreciera inmediatamente asilo político al presidente Evo Morales. Hablábamos de eso con Ariel Bastegui. Esto no había ninguna duda, sin embargo no se hizo. Pero además se negó lo que era evidente, el tema del golpe. Esto no lo niega nadie. Ya, la señora Malcorra, asesora de este gobierno, porque creo que sigue siendo asesora, no sé si rentada o no, pero por lo menos salió de su cargo como asesora del presidente, le dio una clase hoy al presidente de lo que tenía que decir. El presidente, como no sabe... Bueno, el APSEN, que la gente no debe saber muy bien qué es, que es la Asociación del Personal del Servicio Exterior de la Nación, se manifestó, generalmente tiene posiciones muy conservadoras. Sí, muy propias de una burocracia que se protege a sí misma de manera permanente. Independientemente de los vaivenes políticos, por así decirlo. Entonces, pero se manifestaron, y esto fue un éxito de algunos compañeros que participaron en esa asamblea y que lograron efectivamente que se hiciera mención expresa al golpe de Estado. Hay que destacar aún más importante aún la declaración de ATE Cancillería, que es la que expresa a los empleados administrativos, de la carrera administrativa de la Cancillería, entre los cuales, por ejemplo, está mi mujer, o estuvo mi mujer porque ya se jubiló. Es decir, los que laburan en el ministerio. Sí, los trabajadores. Exacto. Eso se manifestaron con absoluta claridad. Es decir, no hay ninguna duda. Es una vergüenza lo que está sufriendo la Argentina, porque estamos quedando mal con todo el mundo. Uruguay se manifestó claramente ayer también en el mismo sentido. Los que no se manifiestan son aquellos que están respondiendo a una conducción política que no es de la región. Es decir, aquellos que creen, como lo dijo expresamente el presidente Trump, que la salida de un presidente constitucional por el uso de la fuerza es plausible, digamos. Hay que aplaudir esto porque es un beneficio. Bueno, Estados Unidos, desgraciadamente, ha estado detrás de varias experiencias de intervención militar y de golpes militares. Uno piensa que eso los debería llevar a la reflexión a los gobiernos. No hablemos del pueblo americano, hablemos de los gobiernos de los Estados Unidos, reflexionar las consecuencias de los hechos que han causado y lo que ha pasado en América a consecuencia de sus intervenciones. Así que yo, para concluir con este capítulo, creo que estamos viviendo un momento vergonzoso. No tiene nada que ver con la historia de nuestra diplomacia. Históricamente la Argentina ha sido solidario con los pueblos de la región y con los pueblos de América del Sur y con los pueblos de América en general. Y México, una vez más, ha demostrado que con independencia... Una tradición de muchísimas décadas. De la proximidad que tienen ellos con Estados Unidos y de los problemas que eso le puede causar, han dicho que nosotros hay principios que no los negociamos. Y uno de los principios es el darle asilo a todo perseguido político que lo pida o lo solicite a México. Y además lo ofreció el presidente López Obrador, no es que Evo anduvo pidiendo asilo, así sino es, que efectivamente se lo ofreció y lo aceptó porque estaba en peligro su vida. Y una muy fuerte diplomacia activa del presidente electo argentino también, comunicándose con el presidente de la región. Eso no hay ninguna duda. Además, Alberto fue muy claro en la reunión inaugural del Grupo Puebla el día sábado, muy claro, y todas las veces que le han preguntado ha contestado siempre lo mismo. Así es. Bueno, vamos a ir a una tanda. Cuando volvamos, Hernán, hay dos temas. Bueno, uno, quería que nos comentes este documento, Manotazos de Ahogado, que sacaron junto con nosotros ex embajadores. Y después también, porque vos has sido muchos años un hombre que ha participado de la vida política uruguaya. Recuerdo en la residencia haber tenido una cena
antológica con Pepe Mujica antes de que fuera presidente y con el ministro de Economía, ¿cómo se llamaba? El que después fue el vicepresidente. Astori. Con Astori, que se prolongó hasta altas horas, con Olima y otros amigos ahí. Sin tantos detalles. No, sin ya muchos con la detalles, antológica no. nos queda claro. Hace muchos años. Pero sí me interesa también porque el 23, es decir, la región hay varios temas que está pasando Chile, está pasando Bolsonaro, hoy tenemos Bolivia, libertad de Lula, pero el 23 también hay otro elemento que pone esta idea de alegría o de cierta alegría moderada que nos daba el triunfo de Alberto, la liberación de Lula, en cierta complejidad. Después te vamos a preguntar un poco tu visión eso. Vamos a una tanda entonces. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires, Argentina, hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Éter 2008 y 2014. Mixcloud Award en la categoría Mejor Radio, Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes. Distinción de Argentores en 2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Declarada de interés cultural y social por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Un equipo de profesionales te espera para asesorarte en lo que más necesitas. Estudio Lecky Galazo. Derecho civil, de familia, laboral. Además, amplia experiencia en recupero de carteras de deudores morosos. Estudio Lecky Galazo. A tu alcance. www.estudiolequigalazo.com.ar. Consulta al 5246-4256. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Si ya lo escuchaste y lo querés volver a escuchar o te lo perdiste, www.sonica.com.ar. Podcast. Todo lo que pasa en la radio vuelve a pasar cuando vos querés. Sentite a gusto con tu cuerpo. Si querés bajar de peso y disfrutar una alimentación consciente y saludable, consulta a una profesional, licenciada Andrea Purita. Te espera para elaborar un plan de acuerdo a tu necesidad y posibilidades. Licenciada Andrea Purita, nutrición a tu medida. Consultas al 4807-8333. Bienvenidos a bordo. ¿Querés hacer un viaje diferente? Los lunes a las 22 viaja con Naila y Ceci. Música, entrevistas, anécdotas, tips, lugares y más. Bienvenidos a bordo por Radio Sónica, la radio más escuchada por internet. Lo que opinás nos interesa. WhatsApp 11 22 62 77 28 11 22 62 77 28. Quédate en silencio. Soy Alejandra Lafer y los invito a todos a compartir una hora diferente todos los miércoles de 17 a 18 por esta nuestra radio, Radio Sónica, donde estaremos a solas, vos y yo, compartiendo como siempre la mejor energía. La agresión, la bronca no dejan crecer. Procesamos la información y la complementamos con la mejor música. Estás en Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Daniel Di Producciones presenta Mano a Mano con Montserrat, nominado al Martín Fierro como mejor conducción de radio digital nativa. En su quinta temporada, una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos. Conduce Alfredo Montserrat. Martes, 21 horas, por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. La política desde otra mirada. Una que nos interpela, que nos descubre, hojas sueltas. Apuntes para un mundo diferente. ¿Tenés problemas con tu compañía de celular? ¿Tu prepaga te negó la cobertura de un medicamento, un tratamiento médico o una operación?
¿Tuviste inconvenientes con el cajero automático, la tarjeta de crédito o el banco? ¿Te facturaron mal, el servicio no funciona o te vendieron un buzón? La Defensoría pone a tu disposición una herramienta para que puedas realizar tu denuncia. Entrá en vecino.defensoría.org.ar y hacé tu reclamo en nuestro portal del vecino. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenés quien te defienda. Bueno, volvemos en Hojas Sueltas, son las 2:07 de la tarde, nos acompaña Hernán Patillo Mayer, que es escribano, intelectual y diplomático, así dice su página. Fue embajador en Uruguay, 2 veces embajador en Uruguay, ¿verdad, Hernán? En 2 periodos distintos, embajador en ante la OEA, en un periodo. Bueno, y te preguntaba, cuando llegaste, junto con Olima, Juan Carlos Olima, con Mirré, con Tachetti, con Gutiérrez Maxwell, han firmado algunos documentos, especialmente uno último. Bueno, contanos un poco qué... Pues esto fue así. Nosotros no estamos en actividad. Entonces eso, tampoco tenemos ya ambiciones. Estamos grandes y todos hemos dado, es decir, a ver, muy claramente todos nos sentimos en deuda con el Estado, porque el Estado, yo he estado 20 años en la diplomacia, y el Estado y el peronismo, porque yo fui embajador exclusivamente de gobiernos peronistas, de todos los gobiernos peronistas de la democracia, me dio todo lo que yo podía aspirar. Por lo tanto, dijimos, bueno, algo tenemos que hacer, pues tenemos que transmitir nuestra experiencia, tenemos que poder trasladar a las generaciones más jóvenes lo que hemos vivido. Y nos juntamos, este grupo de 5 embajadores, todos profesionales menos yo, que soy embajador político. No llegué a cumplir los 20 años que me hubieran permitido jubilarme, estaría muy contento si pudiera haberme jubilado como embajador. Cumplí 18. Nos juntamos y le encontramos un nombre interesante, le pusimos los leones veganos. Los leones veganos. Es decir, ¿te acuerdas que Perón decía los leones herbívoros? Un león herbívoro. Bueno, nosotros somos veganos. Tenemos los dientes más gastados todavía. Así que ya no mordemos. Pero rugimos. Y los rugidos a veces asustan. Y entonces nos hemos dedicado, ante algunas circunstancias que han ocurrido, a expresar nuestra opinión. Todos los embajadores que están ahí son todos peronistas. Doy fe de eso. Son todos peronistas, tienen una larga trayectoria en la diplomacia y una larga experiencia. 2 de ellos han sido vicecancilleres, Tachetti y Olima. Federico Mirré fue embajador en Londres, un cargo realmente importante, además en Noruega y algunos otros lados más. Y Gutiérrez Maxwell en la zona de África, Marruecos. El Líbano, su último destino. Yo estuve con él trabajando mucho con Cajos Blancos. Exacto. Así que... Y yo, como vos dijiste, estuve en la OEA y en el Uruguay. Decidimos que teníamos la obligación de devolver parte de lo que habíamos cosechado a lo largo de los años. Entonces empezamos a expresarnos, sobre todo durante el proceso preelectoral, es decir, cuando no habían pasado las PAS, hace 1 año y medio. Empezamos a manifestarnos. Y empezamos a decir lo que pensábamos ante circunstancias muy específicas. Donde creíamos tener autoridad para decir lo que pensábamos, y bueno, tuvimos algunos documentos que se hicieron públicos y tuvieron trascendencia, y el último que sacamos estaba vinculado expresamente a 2 circunstancias: el tema de la relación con Brasil y el tema de Venezuela y la OEA, es decir, al haber abierto la puerta del TIAR. Con respecto, brevemente, para que la audiencia entienda, con respecto al TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que firma la Argentina que se firma en el año 48-49, con la constitución de la OEA, es un tratado de autodefensa regional que tenía como objetivo que si una nación de América era agredida por una potencia extracontinental,
si eso ocurría, todas las demás debían unirse para defender ese país de la agresión. Bueno, nosotros pedimos eso, que se pusiera en marcha ese mecanismo de autodefensa en el caso de la agresión de Gran Bretaña contra las Islas Malvinas, y obviamente no solo no se puso en marcha, sino que fue un famoso debate en aquel momento. Sí, Estados Unidos se opuso a que se aplicara, ratificando que esa visión que ellos tenían de América para los americanos era lo que ellos realmente pensaban, América para ellos, pero no para su madre patria, digamos, no iba a salir a enfrentar a su madre patria. Así que ahí no se aplicó, y ahí prácticamente cayó en desuetudo, como dicen los abogados, como decimos los abogados, es decir, no era, se demostró que era inaplicable. Ahora, en el caso de Venezuela, en que no están dadas ninguna de las condiciones, porque Venezuela no es una potencia extrarregional, porque Venezuela no está agrediendo a ningún país de la región, porque los problemas de Venezuela son graves y merecen ser atendidos, pero no a través del uso de la fuerza, y menos a través de un tratado de asistencia recíproca de carácter militar. Entonces, el grupo de Lima, que es un grupo que se constituyó por iniciativa de Estados Unidos y que se conformó con unos 16 países. Con el gobierno de Chile, especialmente. Exacto, como uno de Colombia, sus motores. Chile, Colombia. Bueno, y lamentablemente la Argentina. Por supuesto. El gobierno de Macri integra e impulsa permanentemente iniciativas de este tipo. Votó la apertura del TIAR, es decir, la utilización del TIAR para el caso venezolano, lo cual es un hecho insólito, digamos, que un país que ha sido víctima de esto lo proponga para utilizarlo contra una nación hermana de la región es realmente inconcebible. Así que eso es lo que decimos prácticamente en ese comunicado. Mostramos que es una flagrante contradicción con la tradición diplomática argentina, que siempre ha sido la de intervenir con el consentimiento de las partes allá donde podemos ser útiles para la solución pacífica de las controversias. De ninguna manera hemos intervenido, porque esto es una doctrina que nosotros la denominamos neutralidad activa. La Argentina ha sido siempre un país neutral ante los conflictos. En las dos guerras mundiales, la Argentina mantuvo la neutralidad. Hipólito Yrigoyen y lo que después fue el gobierno, la revolución del 43, para decirlo más expresamente, mantuvo la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Y la mantuvo también Ilia con la intervención de Santo Domingo. Es decir, hay una tradición de la Argentina de no meternos en conflictos de carácter militar, ¿no es cierto? Y intervenir exclusivamente a partir de posiciones neutrales, pero en defensa del derecho internacional, en aquellas situaciones donde podemos aportar a la paz mundial o a la paz regional. No nos olvidemos que Saavedra Lamas, el primer premio Nobel de la Paz que tuvo la Argentina, fue como consecuencia del conflicto chaqueño, del Chaco. La guerra del Chaco Paraguay. La guerra del Chaco Paraguayo entre Bolivia y Paraguay. Entonces, este gobierno rompió con esa tradición y tomó partido en un conflicto interno de un país hermano. Que vuelvo a insistir, yo no estoy haciendo acá un juicio de valor sobre el gobierno de Venezuela. Si querés lo hago y lo podemos explicar, porque yo creo que ocurren cosas serias en Venezuela, pero no hay ninguna duda de que estamos ante... Había un tratadista de Derecho Constitucional con el cual yo estudié en la facultad, que decía, y algo muy parecido a lo que ha dicho Alberto. Una cosa es la legitimidad de origen, que es la que te da el voto, en una democracia, por supuesto, y otra cosa es la legitimidad de ejercicio, que puede deslegitimar la legitimidad de origen. La legitimidad de ejercicio es cuando durante el ejercicio de tu gobierno vos violás las normas básicas de la convivencia democrática. Yo creo que el gobierno de Venezuela no hay ninguna duda de que tiene legitimidad de origen. Lo que está en cuestión es la legitimidad de ejercicio, porque cuando vos tenés un informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no es precisamente una mujer vinculada a lo que uno diría la derecha continental, sino que es una víctima de las violaciones a los derechos humanos y denuncia la existencia de violaciones en 7.000 casos, bueno, es como para llamar la atención. No hay democracia si no hay respeto absoluto por los derechos humanos. Nosotros eso, es decir, perdón, no es que no haya democracia, hay democracia en la medida que es un gobierno legítimamente electo, pero no hay un ejercicio legítimo de los poderes de la democracia.
Eso es lo que yo pienso de Venezuela y lo digo con toda franqueza para que no haya dudas. Nosotros no vamos a aceptar nunca una intervención militar en un país hermano como es la República Bolivariana de Venezuela, y vamos a poner todos los esfuerzos que podamos para que el conflicto político interno de Venezuela se resuelva por la vía pacífica y por la vía democrática. Este es el camino, esta es la doctrina que nosotros creemos que hay que sostener públicamente y que no es absolutamente incoherente como pretende demostrarlo permanentemente la prensa concentrada cuando interroga a nuestros dirigentes o al propio presidente electo acerca de por qué no denunciamos. Sí, nosotros, el propio Alberto Fernández ha dicho, nosotros tenemos cuestionamientos acerca del funcionamiento del sistema y los hemos hecho públicos. No podemos aceptar ciertas conductas, pero eso no quiere decir... Además, a Alberto le valió un nivel de crítica a Maduro muy fuerte, incluso con improperios. Esto que debo decir que no es que es una situación simple y que claro, no ha habido un intercambio. Pero lo que tenemos que ser es muy cuidadosos con la voluntad soberana de los pueblos. Nosotros no nos podemos meter en la vida de un pueblo, tenemos que contribuir a que los conflictos que existen se solucionen por la vía pacífica y por la vía política, que es lo que no sucedió en Bolivia. Yo te quería llevar, en realidad, llevarte a Uruguay, que creo que el 26 es el balotaje, cuál es el análisis ahí político, y por ahí para terminar Bolivia, el rol de la OEA. Vos recién hablaste de algunos organismos, de ACNUR y demás, de este organismo que tuvo un rol específico en la auditoría de las elecciones, pero ¿cuál es el rol que ahora está teniendo? Bueno, debería haber... A ver, veamos qué pasó. La OEA fue convocada a monitorear el proceso electoral. Encontró, supuestamente, algunas irregularidades, no hay un informe definitivo, y recomendó que se convocara a elecciones nuevamente. Y eso hizo Evo Morales. Es decir, Evo Morales acató la decisión de la OEA y convocó a elecciones. En el momento que estaba convocando elecciones, sucede el golpe de Estado. Entonces, lo que debería haber hecho de inmediato la OEA es aplicar la Carta Democrática. Es decir, hay una cláusula. En el año 92, siendo entonces canciller Ditela, por iniciativa nuestra se produjo la reforma más rápida de la Carta de la OEA, que fue el primer paso que luego condujo a la Carta Democrática, que fue, la presentamos en una asamblea en Bahamas, y que fue incluir en la Carta de la OEA que en el caso de que se produjera una interrupción violenta del orden constitucional, se pudieran tomar medidas, sanciones políticas, económicas e incluso... el caso de Fujimori fue uno de los primeros en los que se aplicó esa cláusula. Entonces, la OEA no ha actuado con todo su potencial en este caso, porque podría haber enviado, en primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia para evitar las violaciones a los derechos humanos que se denuncian que han sucedido. En segundo lugar, reunir al Consejo Permanente de la OEA a los efectos de hacer una declaración diciendo que había un golpe de Estado y que ante un golpe de Estado se iban a aplicar todas las medidas. Eso hubiera evitado seguramente, no sé si hubiera evitado el golpe, pero hubiera puesto otro en valor, evitado debates absurdos que se están dando. Que se están dando. Exactamente. Así que yo creo que la OEA una vez más ha demostrado que cuando Fidel hace muchísimos años la denunció como un ministerio de colonias de los Estados Unidos, no estaba equivocado. Y lo cierto es que esta gestión de Almagro además es una de las, contradictoriamente con el origen político de Almagro, José Miguel Insulza ha sacado un comunicado, fue un secretario general de la OEA, que con bastante dignidad y en el medio del conflicto fue navegando y sosteniendo una posición. Me tocó interactuar bastante con él mientras él fue secretario general, sacar una posición taxativa en relación al golpe de Estado y la violación de los derechos humanos. No, y Uruguay, que es el 26. Y vamos terminando con Uruguay, que es como una especialidad de la casa. Sí, el tema de Uruguay es delicado. El resultado de la primera vuelta electoral no nos permite ser excesivamente optimistas. Yo creo que todavía hay tiempo, si efectivamente se acelera la campaña, para dar vueltas al resultado, pero
no hay ninguna duda de que los partidos tradicionales se van a juntar y van a votar por el candidato del Partido Blanco. Eso yo estoy casi seguro que eso va a ocurrir. Hoy por hoy, si no se modifica los 39 puntos que creo que sacó Daniel Martínez, va a ser muy difícil que el gobierno del Frente se sostenga. Pero no es imposible porque en una acción el Uruguay tiene una enorme ventaja. Es un país con 3 millones de personas. Es decir, que si vos te propones volver a ver a los 3 millones de uruguayos, todos ellos, en 20 días lo podés hacer. Están concentrados básicamente en Montevideo, en Canelones, en Colonia y en Maldonado. Y el resto es población rural que los representantes del Frente pueden reunirse con ellos, llevar los candidatos. Es decir, se puede hacer muchas cosas que es más difícil de lograr hacer un país tan grande y extenso como la Argentina. Así que yo no doy por cerrado este proceso. Creo que es la primera vez en que está seriamente cuestionada la posibilidad de supervivencia del gobierno del Frente. Sería una pena porque realmente el gobierno del Frente ha hecho una muy buena gestión y ha sido muy prudente, digamos. Incluso cuando fue presidente el Pepe Mujica, que mucha gente temía que la llegada de un Tupamaro iba a provocar, no provocó absolutamente nada. Al contrario. Es un gobierno de centro izquierda, digamos, no es un gobierno. Entonces, mi temor es que las fuerzas conservadoras, al retomar el poder, y bueno, hagan retroceder muchos de los avances que se han dado en materia social, en materia de salud, en materia de pensiones y demás, que permiten al pueblo uruguayo, sin vivir una euforia económica, porque no la vive, yo conozco muy de cerca lo que está pasando en el Uruguay, porque además, a consecuencia de los años que viví ahí, de comprar una pequeña chacrita en Colonia Suiza, y voy cuando puedo, cuando me quiero rajar de Buenos Aires para no volverme loco, me voy, me quedo 2 o 3 días, y veo la gente de campo, digamos, ahí son todos productores rurales. Pero no es una sociedad como la nuestra. Es una sociedad que consume mucho menos, es una sociedad mucho más austera, es una sociedad que demanda mucho menos y es una sociedad que tiene cubiertas prácticamente con carácter universal casi todas las necesidades. Los problemas están concentrados básicamente en la periferia de Montevideo, la periferia de Canelones y en la periferia de Maldonado, que son las 3 grandes capitales. Lo demás se vive en una sociedad muy tranquila y con una vida muy normal, así que esperemos que cualquiera sea el resultado electoral no se le altere la vida al pueblo uruguayo, porque no se lo merece, porque es un pueblo muy generoso, muy noble, muy trabajador, pero me temo que el regreso de las fuerzas conservadoras, porque esos son los 2 partidos mayoritarios, pueda hacer retroceder algunos de los logros que durante estos 3 mandatos que ha habido. A ver, ¿cuántos son? Sí, 3 mandatos. Este sería el cuarto, digamos. Sería estos 3 mandatos de la izquierda, lograron instalar una serie de derechos y de ventajas para los trabajadores y demás, de los cuales es muy difícil que se vuelva atrás sin un costo alto. Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por esta visita al piso y nos queda para pensar una mesa que vamos a tener que armar. ¿Por qué estos ciclos de expansión y de inclusión duran 10, 12 años y entran en crisis? En toda la región se dan procesos parecidos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una autocrítica muy seria. Nosotros hemos avanzado en muchas cosas, pero no hemos tenido la fuerza institucional de consolidarlas como instituciones. Esto pasó durante el primer gobierno de Perón. Si vos lo pensás un poquito... Vamos a armar una mesa específica, te vamos a invitar seguramente en un par de semanas para conversar. ¿Cómo no? Si está disponible. Muchísimas gracias, Hernán. Tenemos